La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se une una red de emisoras amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Chota, Cajamarca, nos escuchan por Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y estamos en los aplicativos móviles. También puedes descargar de Play Store y allí nos ubicas. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Efectivamente, acá estamos ya en pleno verano, calor esta mañana, pero acá dentro de la cabina está baja un poco, helada. Y tenemos varias novedades, pero quería empezar por un tema que no logramos comentar bien ayer, que es que ya la OMPE por fin tiene los resultados al 100%, al fin, de todas las actas de las elecciones del pasado 26. El final siempre es más lento porque hay actas impugnadas, votos que se discuten, pero ya tenemos un resultado final. Lo que ha dicho el jurado es que cree que para la primera semana de marzo, tal vez quincena, entre ya todas las credenciales, yo no sé, no entiendo por qué se demoran tanto, la verdad, y que inmediatamente ya procede la juramentación en el Congreso. Yo pensé que para el 1 de marzo teníamos Congreso, estamos a 18 de febrero hoy día, pero parece que no, que se van a demorar un poquito más. Pero si ya tienen los resultados, ¿qué les cuesta proclamar a los candidatos por ganadores, no? Los que sí tienen bastantes cifras ya son, por supuesto, los que estudian este tipo de elecciones. Transparencia tiene algunas cifras bien interesantes sobre nuestro nuevo Congreso. Y acá hay una que llama mucho la atención. ¿Ustedes saben cuántos congresistas electos tienen filiación partidaria? Ustedes dirían todos, ¿no? No. Está casi mitad. 68 no tienen y 62 sí. O sea, tienen menos filiación partidaria. Hay menos congresistas con filiación partidaria. Reitero, 68 no tienen partido y 62 sí. Entonces, estos 68 son invitados. Invitados, lo que quiere decir es que los invitados tienen más éxito electoral también en el momento en que la gente elige a sus candidatos. Incluso son los más conocidos. Los más conocidos. No son. Claro, por ejemplo, el caso del Partido Morado es un caso complejo y va a ser más complejo. De los 9 elegidos, 7 son invitados. 7. Entonces, claro, yo siempre digo, si uno vota por el llanero solitario, entonces al final está solo pues el llanero solitario, ¿no? Pero no es el único caso. La Acción Popular creo que es el que tiene más militancia, porque efectivamente presentaron gente con cargos o con cargos dirigenciales o militancia, pero partidos como UPP, el Partido Morado, ¿quién más? Somos Perú. Ahí están, ¿no? Pero reitero, la cifra total es 68 no tienen filiación partidaria y 62 sí. Y estamos hablando de un Congreso de 130. O sea, la mitad no tienen partidos. Entonces, claro, ¿cómo no podemos hablar de una crisis de partidos políticos? Que no iba a cambiar en esta elección. Ojo, esto no es tan sencillo, ¿no? Y luego tenemos gente con experiencia, este cuadro es interesante también, gente con experiencia
en cargos de elección popular. Y bueno, la mayoría de los elegidos, la gran mayoría, no tiene experiencia en cargos de elección popular. 93 no tienen experiencia, ninguna experiencia. 14 han sido regidores, 11 han sido congresistas en el pasado. No en el anterior periodo, sino en... Recuerden que 4 sí en el anterior periodo. Claro. 4 de 130 han sido reelegidos, para que vean cómo castiga el pueblo la reelección. ¿Ya? Pero, digamos que 11 en total han sido congresistas. Y nos referimos a periodos muy remotos, ¿no? O sea, incluso de principio del siglo, ¿no? Ahí está el señor Fernández, ¿no? Más aún, del siglo pasado. El señor Fernández viene del siglo pasado, con 2 periodos. Incluso él fue constituyente, pero no constituyente de la Constitución del 93, como los chicos pueden pensar, sino constituyente del 78. No fue constituyente del 78, entró en el 80, entró en el primer congreso en el 80. Entonces, pues tiene, digamos, 40 años de experiencia, pero como congresista, ¿no? Alcaldes, alcaldesas, 9, y gobernadores, gobernadoras, 3. Mira tú qué curioso. Entonces, en el total general, 93 sin ninguna experiencia. Ninguna experiencia en cargo público, 0. Hay 14 que fueron regidores, o sea, saben cómo manejarse en una, aunque sea pequeña asamblea. 11 que fueron congresistas, 9 que fueron alcaldes y 3 gobernadores. Entonces, en efecto, de nuevo, de 130 tenemos 37 con experiencia, alguna experiencia, y 93 sin ninguna experiencia. Entonces, es un congreso que se va a caracterizar por personas invitadas sin experiencia política. ¿Qué va a salir de esto? No lo sé, pero ojalá salga algo bueno. La historia sería que si si las personas independientes tienen más independencia y criterio, deberían ofrecer pues mejores resultados. Pero esto es el resumen, digamos, de las cosas generales que ustedes pueden ver de la conformación del nuevo Congreso por el cual hemos todos votado, ¿no? Bueno, no todos, como les he explicado en alguna ocasión, también hay gente, vamos a ver después quién no vota, ¿no? Hombres y mujeres, a ver, 34 mujeres, 96 hombres. No funcionó la paridad. No, la paridad no funcionó, ni siquiera propuesta en las listas, ¿no? No funcionó. 96 hombres, 34 mujeres, pocas mujeres. Uno de los problemas justamente de la conformación de la mesa directiva es justamente es ese, ¿no? Es tratar de conformar una mesa directiva que tenga mujeres. 34 mujeres. ¿Qué más tenemos a ver? Más datos de la composición del Congreso. Bueno, las bancadas, ¿no? 25 son de Acción Popular, 22 de Alianza por el Progreso, 15 son del FREPAP, 15 son de Fuerza Popular, al final ha quedado así, 13 de Unión por el Perú, 11 de Podemos Perú, 11 de Somos Perú y Somos Perú 11, y el Frente Amplio tienen 9 y el Morado 9. El Frente Amplio bajó un poquito. ¿Por qué? Y ustedes dirán, oiga, pero si digamos, FREPAP y me parece que Podemos Perú sacó más votos que Alianza para el Progreso, pero bastantes más. ¿Por qué entonces Alianza para el Progreso tiene 22 congresistas y FREPAP 15? Y Podemos tiene 11. ¿No? ¿Por qué? ¿Por la cifra repartidora? No, por el peso de Lima. Lima tiene más votantes. ¿Qué sucede? No, tiene más, pero están subrepresentados. Entonces, FREPAP ha sido fuerte en Lima. Podemos ha sido fuerte en Lima. Al ser fuerte en Lima, puede llegar al millón de votos sin ningún problema, pero con menos votos, los que son fuertes en provincias, y Alianza para el Progreso es fuerte en provincias, saca más congresistas. ¿Por qué? Porque el número de electores en los distritos electorales de provincia es mucho menor. Y tienen más congresistas para menos electores.
En Lima tenemos menos congresistas para más electores. electores. En Lima votamos 8 millones y tenemos 36 congresistas. Pero tú tienes circunscripciones, típico ejemplo, ¿no? Madre de Dios, que tiene un congresista y tiene, creo que 300.000 electores. En Lima tú no tienes 300.000 electores por congresista. Entonces, basta con que tú, digamos, conquistes de esos distritos para que ese congresista salga elegido. Ya está elegido. No importa el número total de votos que tengas a nivel nacional. Por eso, un partido que quiere tener presencia fuerte en el Congreso tiene que trabajar con provincias. No solo tiene que pasar la valla con los votos que te pueda dar Lima, porque todos estos partidos han pasado la valla. La valla ha estado en 740.000 votos este año, ¿ya? 740.000 votos no es poco, pero tampoco es pues una cosa exagerada, ¿no? ¿Cómo se conforma la valla? Y ahí sí viene toda la historia que hay que contar. Cifras gruesas. Vamos a votar 24 millones de peruanos, un poquito más. Pero resulta que los llamados a votar no van a votar. Y en estas últimas elecciones hemos votado 18 millones. ¿Qué pasó con los otros 6 millones? De todo. Primero hay gente que se ha muerto y no ha salido el padrón electoral. Y es necesario en algún momento hacer una reinscripción. ¿Por qué? Porque no se reportaron las muertes, porque son personas que mueren sin familiares, etcétera, etcétera. Personas que han cambiado de domicilio, que no residen en el Perú y que nunca han hecho el cambio de domicilio. Personas que por razones de enfermedad están en un hospital, están internadas, no se vota en los hospitales, no se vota en los penales tampoco, ¿no es cierto? Y personas para las cuales es muy caro ir a votar, porque votan en un área rural y ya viven en una urbana, o votan viven en la urbana y votan en la rural. Entonces simplemente no se trasladan ni siquiera dentro del Perú, y mucho menos en el exterior. La inasistencia a votar de los peruanos en el extranjero es más del 50%. Es bien alta. ¿Por qué? Porque es carísimo ir a votar. Entonces, además no es un día feriado, pues no es un día que te dan permiso en el trabajo, ¿no? Es un domingo que puedes trabajar como puedes no trabajar. Entonces es complicado. No hay voto postal en el Perú. El día que haya voto postal en el Perú seguramente esas cifras van a subir. Entonces 6 millones no van a votar. Nos quedamos con 18 millones. ¿La valla es sobre 18 millones? No. La valla es sobre los que fueron a votar, pero restando los votos nulos y blancos, que fueron como 4 millones. ¿Ok? Nos quedaron 14 millones de personas que eligieron. ¿Ok? De esas 14 millones de personas que eligieron, hay que fijar la valla, ¿no es cierto? 5%, 14 millones, es un poquito menos de 14. Y es 750.000 votos, 740.000 si es un poquito menos. Entonces, todos los partidos que no sacan más de 750.000 votos, o 740.000 votos más o menos, no pasan. Ya. ¿Y cuántos son los votos de esos partidos que no pasan la valla? Bueno, son 4 millones de votos. Ya. ¿Y con cuántos votos se elige el Congreso? Con 10 millones de votos. O sea, de los 24 millones de electores en el registro, en el padrón electoral, hemos elegido al Congreso 10 millones. Los otros 14 millones no han elegido. Entonces, por eso se dice, en realidad con todo rigor, que más o menos el 40% de los electores son los que terminan eligiendo el Congreso. ¿Este sistema es nuevo? No, lo tenemos igualito, con algunas características, pero casi igualito desde 1980. A esto usted tiene que añadir lo que acabo de explicar, que se elige por distritos electorales. Tenemos 26 distritos electorales. Cada distrito electoral tiene sus representantes, que tienen un peso diferente, ¿no es cierto?, justamente por la densidad poblacional. Hay circunscripciones que eligen a 5, a 3, a 2, a 1, a 7 congresistas. Depende, ¿no es cierto? No sé, Lima provincias elige, me parece, a 10. El Callao elige a 5. Entonces, por el peso poblacional. Pero esos pesos poblacionales, cuando se trasladan a Lima, Lima está subrepresentada. Necesita mucho más candidatos para tener el mismo peso que tiene el voto en provincias. Esa es la diferencia. Por eso es que Alianza para el Progreso, teniendo menos votos que el FREPAP, saca 7 congresistas más. Porque el voto de FREPAP ha sido
más del 50%, me parece, Lima. Y ese voto, en el fondo, pone menos congresistas del voto en provincia, que te pone más congresistas. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Es así fácil. Pero ya lo han entendido. Y es bueno que lo entiendan, porque estas son las mismas reglas que se van a aplicar el próximo año. Exactamente. Entonces, ¿tu voto vale más en provincias? Sí, tu voto vale más en provincias, efectivamente. Entonces, es importante que ustedes tengan las cifras muy claras, porque ahora además viene un proceso que va a ser muy interesante de observar. Hoy día en la República se informa que ya hay casi un acuerdo para generar un pacto de gobernabilidad, ¿no? Como dice el titular, dice bancadas electas perfilan acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué bancadas? Acción Popular, APP, Somos Perú, Podemos y Partido Morado. Quedan por fuera el FREPAP, que no es que no quieran incluirlo, sino que no tiene interlocutores todavía o voceros válidos. Queda por fuera el Frente Amplio, que tiene una agenda de reforma de la Constitución, derogatoria de la Constitución y convocatoria a Asamblea Constituyente. Queda por fuera Antauro, UPP y los antauristas, y queda por fuera Fuerza Popular. Es decir, este acuerdo no incluye los extremos, ni los más conservadores, ni los más a la izquierda en el espectro político. Y trata de consolidar un centro complejo, pero un centro al fin y al cabo. Entonces, dice, de acuerdo a la nota de la República, que van a primero revisar los proyectos que fueron aprobados por el Congreso disuelto. Y eso es revisar las primarias, financiamiento de partidos políticos, el tema de paridad y la eliminación del voto preferencial, que se ha pateado para el 2026, pero debería implementarse para estas elecciones. Obviamente hay otros temas que sí se tienen que reformar completos, ¿no? El tema de la inmunidad parlamentaria ha sido una fuerte campaña de todos estos grupos, ¿no es cierto? Hay que elegir a los miembros del TC, hay que revisar los nombramientos de los directores del BCR, sobre todo los directores nombrados por el Congreso. Los directores nombrados por el Ejecutivo los puede cambiar el Ejecutivo, pero los nombrados por el Congreso solo los puede nombrar el Congreso. Hay otros temas, como la carta de renuncia de Mercedes Arauz, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la reforma judicial. Hoy día iba a venir Diego García Sayán, pero va a tener que venir mañana, tenía un inconveniente, el pico y placa lo ha sorprendido. Entonces, mañana vamos a hablar de reforma judicial y de otros temas, porque ha estado vinculado a una supuesta denuncia, entre comillas, ¿no es cierto? Pero el tema de la reforma judicial es importante. Ahora, este acuerdo tiene que generar una mesa directiva. Yo les había dicho que Manuel Merino, de Acción Popular, probablemente iba a ser el presidente del Congreso, y parece que hasta esta hora eso es así. Es un congresista con experiencia, dentro de la poca experiencia que puede haber de Acción Popular, y sus pares han decidido, digamos, ponerlo como articulador de la bancada, que como todas las demás bancadas también tiene sus divisiones. Para APP yo había pensado que iba a ir la señora Omonte, pero no, va el señor Luis Valdés a la primera vicepresidencia. Luis Valdés es una persona de mucha confianza de César Acuña y es su vocero actual en estos momentos en la negociación. Y para Somos Perú iría Guillermo Aliaga. Yo pensé que iba Renón Espinosa, que tenía experiencia, pero no, va Guillermo Aliaga, que es un abogado joven, que también está actuando como articulador de su bancada. Podemos quiere entrar. El problema es que no quieren a Urresti, los mismos de Podemos, Luna y compañía no quieren a Urresti. Y los morados también tienen que entrar, pero claro, hay 4 asientos, no 5. Están a punto de crear una vicepresidencia más para que todos tengan asiento, no es la locura. Pero hay otro problema. Los 3 que parece que van fijos, son hombres, pues ya han dicho, oiga, pongan alguna mujer. Y entonces la cuota de Podemos o la del Partido Morado tiene que ser una cuota de mujeres. Zenaida. Claro. Entonces el Partido Morado tiene 2 posibilidades: Carolina Lizárraga o Zenaida Solís, es lo que anuncia la República. Y las mujeres electas de Podemos, las que están electas, no significa que sean,
¿ya? Son María Teresa Cabrera, la famosa jueza, ¿te acuerdas que mandó a Sí, Magali sí. Medina a la cárcel? Ujú. Una resolución bien discutible, dicho sea de paso. Yo nunca he visto que a alguien le den una condena por difamación de 5 meses. ¿Ya? Cecilia García y María Gallardo. Entre esas mujeres podría estar, porque han decidido que sí que debería haber alguna mujer. O sea, no puede ser que no haya ninguna. Hay pocas ya en el Congreso, podrían mejorar la conformación, ¿no? Entonces, esa es la historia hasta ahora. Que esto se convierta, ¿no es cierto?, en una máquina de producción legislativa por el bien del Perú, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Vamos a Van a ver. tener un curso, me parece, previo, ¿no? Siempre se tiene. Transparencia Transparencia, les idea ofrecen. internacional. Tienen estos cursos de inducción, que yo sí creo que son muy importantes, porque muchas de las personas que llegan al Congreso no tienen la más remota idea de cómo se hace una ley. Y esa es su tarea principal. Le vamos a contratar asesores, pero te hemos elegido a ti, no a tus asesores, ¿no? Entonces sería mejor que tú la hagas. Pero casi, no, ahorita no tengo el cuadro por carreras, pero sí creo que más de un Hay tercio, abogados. sí, mira, por lo menos en la oferta electoral, habían listas que tenían 45% de abogados. O sea, en la oferta, pero no sé si en la selección final. Ese cuadrito nos lo tiene que hacer todavía transparencia, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones de las personas que han entrado al Congreso? Porque contrario a lo que se cree, casi yo les diría que el 99%, 95%, ya si quieren, del Congreso tiene carrera profesional. O sea, no es un tema de tener más títulos profesionales o académicos, la verdad es que sí los tienen. Pero en fin, el Jurado Nacional de Elecciones está diciendo que la primera o segunda semana de marzo entrega credenciales. Yo no sé muy bien. Dicen que falta resolver algunas impugnaciones de votos en el extranjero. Francamente ya no creo que se demore en nada, ¿no es cierto? Resolver a nivel de jurado, no a nivel de OMPE, ¿no? Y luego, una vez que entregan las credenciales, que es una ceremonia muy sencilla, ya se instala la Junta Preparatoria, y la Junta Preparatoria tiene al congresista más votado, que me imagino que será Daniel Rurresti, que la preside, el congresista mayor, que es el señor Fernández Chacón, y el congresista menor, que todavía no sabemos quién es, el más joven. Hay varios jóvenes, pero el más joven, entonces hay que buscar el más joven. Esos tres conforman la Junta Preparatoria, que lo que hace en realidad es conducir las elecciones de la mesa directiva. Ahora, esta lista de la que les hablo va a congregar 67 más 11, 78 votos. Pero puede presentarse perfectamente una lista del FREPAP con un Frente Amplio y un PP si quieren también, ¿eh? O sea, no tiene que ser una lista única, se puede presentar otra lista y competir con poca probabilidad de ganar, porque en efecto estos bloques están más o menos consolidados, ¿no? Entonces, es lo más probable que esto arranque rápido. Hay una agenda complicada porque hay que, sobre todo, destituir también personas por control político. O sea, no solamente es el trabajo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia, sino que también al Congreso le toca revisar acusaciones constitucionales contra los fiscales supremos, contra jueces supremos. Recordemos el caso de Nostroza, que se archivó en parte y hay en parte que rehacer. Miembros del BCR, elegir miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, todo este tema de nombres siempre es complicado, pero siempre es complicado. Así que vamos a ver cómo se ponen de acuerdo. ¿Este va a ser un Congreso liberal? No, no lo va a ser para nada. Es un Congreso más bien conservador. No es un Congreso liberal. Los pocos liberales que hay en el Congreso están en el Partido Morado y son poquísimos, la verdad. El resto es un partido, son grupos muy, muy conservadores y a veces con propuestas, hay que decirlo, sumamente populistas, que van a empatar muy bien con el populismo que estamos viendo en el Ejecutivo. Y ahí hay que detenernos un poquito esta mañana porque
las cosas no andan bien en el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo desde lo que vimos la semana pasada. Desde la crisis que el presidente... ¿Por qué el presidente se empecina en negar que había una crisis y el primer ministro también? Que no ha habido una crisis. Porque ha bajado 5 puntos en la encuesta de Ipsos, eso es todo. Entonces él no tiene crisis, él no le pasa nada, él aquí todos somos felices. Hasta ahora no nos explica por qué votaron a la ministra de Educación. No hay una explicación pública. Por supuesto que es su potestad y la puede votar. Pero ¿por qué vota la gente de esa manera? ¿Ha hecho algo? ¿Hay un desacierto? Ya, el señor Liu no cometió ningún delito, pero se ve feo que haya dado servicios a Odebrecht. Ya, perfecto. Por lo menos hay una razón, una mala razón, pero es una razón. En el caso de la ministra Ford Pablo no hay ninguna razón. Y en el caso de la ministra de Justicia, es votarla por votarla también. O sea, miren, lo que comentábamos ayer. El primer ministro Ceballos le votó al procurador Ramírez sin que ella estuviese informada. ¿Y por qué fue Ceballos? Porque el procurador Soria no la va a votar solo, pues. Su poder emana de una instancia superior. Entonces, ya la falta de respeto a tus propios ministros, pues es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando el Ejecutivo? Medidas populistas. Esta medida, digamos, del ministro Morán de anunciar que le quita el resguardo policial a los congresistas es una medida populista. Es demagogia pura. Popular, sí, claro. ¿Quién no quiere? O sea, la gente quisiera que le peguen a los congresistas antes de que le den su credencial, más o menos, ¿no? Por si acaso, que los flagelen en público, ¿no? Pero, digamos, todos sabemos que hay serios problemas de inseguridad en Lima. Los noticieros de la mañana son el reporte del crimen, ¿no? Todas las mañanas tenemos reportaje del crimen, ¿no? Ahora te roban, los choros entran al micro, ¿no es cierto? Le pegan al conductor, le ponen una pistola en la cabeza y le roban a todo el mundo y se escapan en moto. Última modalidad del asalto, ¿no es cierto? Entonces, hay problemas de seguridad, por supuesto que hay problemas de seguridad, y bien complicados para el ministro Morán. ¿Qué hace el ministro Morán? Se une nuevamente a estas medidas populistas que han sido lo que ha marcado su gestión. No es la primera vez. Es bien desagradable la campaña de xenofobia que ha desatado el Ministerio del Interior, de la mano con el presidente de la República. Y esto comenzó cuando el presidente de la República se presentó en el aeropuerto a expulsar a venezolanos, que seguramente habrían cometido todas las faltas que fueran necesarias para su expulsión. Pero además se plantea un tema bien complicado, ¿no? A los delincuentes hay que expulsarlos así y no van a pagar por su delito. ¿A qué fácil? Voy, robo, mato, no sé qué, me meten en un avión y me mandan de regreso. Entonces yo me vuelvo a meter ilegal, vuelvo a robar, matar y me vuelven a meter en un avión y me mandan de regreso. Y nunca pago por mi crimen. Es bien demagógico todo esto, de verdad. Yo entiendo que las personas que fueron deportadas porque tenían problemas administrativos, es decir, su documentación no estaba en orden. Pero con el ministro y con el presidente parados en el aeropuerto, sí, lo que estamos votando, ¿no? Alentando un sentimiento xenofóbico que está en la población peruana. Alentándolo y aplaudiéndolo, en vez de hacer docencia sobre derechos humanos, ¿no es cierto? Y decir, oigan, en Latinoamérica estos problemas los tenemos de vez en cuando todos los países. Todos los países en Latinoamérica tienen en los últimos 50 años una crisis que obligó a una migración masiva. Tal vez la de Venezuela sea una migración mucho más rápida, más violenta, pero la nuestra también es igual. Hay 3 millones de peruanos viviendo fuera. Pero ahí está el ministro Morán diciendo los venezolanos tienen la culpa. La cereza del queque es, vamos a hacer una división especial, ¿cómo es? Anti-extranjeros, ¿no? Anti-extranjeros. Anti-venezolanos. Demagogia, demagogia, demagogia. Como si eso fuese a cambiar algo. Y ahora, vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir hablando de esto. La última, ¿no? Les vamos a quitar el resguardo a los congresistas. Ya, listo. Con eso solucionamos los problemas de seguridad ciudadana. Yo, toditos los choros que veo en la mañana, ¿no es cierto? La gran mayoría no son venezolanos, ¿eh? Son los mismos peruanitos de siempre, que ya eran choros, son choros y serán choros. Mientras nadie se ocupe del problema. Entonces se está haciendo demagogia. La pregunta es ¿por qué? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y hablando justamente de temas difíciles de resolver para el Ministerio del Interior, porque claro, es mucho más fácil decir, le vamos a quitar la seguridad a los congresistas. Hay una denuncia que está recorriendo redes desde hace 2 o 3 días que creo que merece atención del alcalde de Lima, del ministro del Interior, por supuesto, ¿no es cierto? Y es la que tiene que ver con la invasión de Lomas en Villa María del Triunfo. Ya los vecinos, las personas interesadas, tuiteros que me siguen, agradezco mucho a Eddie Martín y a Daniel Valle, que es biólogo, están alertando sistemáticamente, ya incluso me han mandado una fotografía ayer de la presencia de maquinaria pesada en las lomas de Villa María del Triunfo. Las lomas de Villa María del Triunfo son un ecosistema vulnerable, muy frágil, de lomas, de las pocas que quedan en la ciudad de Lima. Lima tiene muy pocas áreas verdes. Las lomas se ponen verdes por un fenómeno natural, ¿no es cierto?, ciertos meses del año. No están verdes todo el tiempo. Cuando hay fenómeno del Niño se ponen reverdes, pero en general son un sistema que, basado en la humedad de la loma, tiene todo un ecosistema biológico, incluso de fauna y flora. Hay lomas cerca a Lima, claro, hacia el norte las lomas de la Chay, hacia el sur las lomas de Asia, que son muy bonitas. Yo las he visitado en invierno. Tiene zorritos, tiene fauna interesante, puedes hacer caminatas. Como repito, Lima no tiene zonas de trekking, zonas para que la gente salga a caminar, a respirar un poco de aire puro. Y estas lomas en Villa María del Triunfo era de lo poco que quedaba, pero de lo poco que quedaba. Entonces, se ha pedido a todos, ¿no? A Cernamp, se ha pedido al alcalde de Lima, porque esto es un tema distrital, al alcalde de Villa María del Triunfo, y al Ministerio del Interior, que retire a las personas que están invadiendo. O sea, la invasión es enorme, no es una invasión pequeña, o sea, y además es una invasión, ¿cómo les explico? De a poquitos. Eddie Martín nos ha mandado una cantidad impresionante de videos. Claro, usted ve una tierra eriaza y dice, bueno, ahí no hay nadie, es un terreno del Estado, pues que la gente se ponga. No es tan fácil, porque en este momento del año, en la estación de verano, usted no ve la loma, pero la loma está ahí, ¿no es cierto? Y la loma florece todos los inviernos. Y usted ve claramente hasta los caminos de cabras, o sea, estos eran caminos de arrieros que habían en la zona de Lima, en esta zona sur de Lima, que es una zona efectivamente despoblada, pero que comienza a ser poblada. ¿Por quién? ¿Por gente que necesita una vivienda? No, por traficantes de tierras. Esta gente se agarra a balazos y vende lotes en terrenos que son parte de un ecosistema que muchas personas están tratando de defender. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? Nada. Es increíble, nada. O sea, les dicen una y otra vez, señor, por favor, están entrando, están malogrando la loma, por favor vengan. ¿Y qué pasa? Cuando tú remueves a una persona en las primeras 24 horas que acaba de entrar a un predio que no le pertenece, es una defensa posesoria legítima. Pero si tú esperas meses para sacarlos, entonces ya no los puedes sacar. Te tienes que ir a una denuncia y tienes que ir al Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces, si la autoridad entra de inmediato, pero de inmediato, no pasa nada. Lo sacan rápido. Rapidísimo. No pero acá es increíble cómo la autoridad no hace nada. Y están pidiéndole, pero pidiéndole en todos los tonos, y esto les digo, hace días, esto no es de hoy, esto es hace días. Se le está pidiendo en todos los tonos, que por favor, no entren, ¿no? Y gente bien humilde, hay una zona de esas lomas que se llama el Santuario de las Vizcachas, ¿ya? Hay gente muy humilde que está resistiendo a los invasores. La gente que nos sigue por streaming está viendo las lomas de Mangomarca en este momento. Ya, claro. Y tenemos fotos también de las invasiones.
Claro, Ujú. entonces la loma se invade cuando está protegida, ya es un área protegida, ya ha sido delimitada, es conocida, etcétera, etcétera, y de repente tú ves que no se hace nada en una invasión que es manifiesta, están mandando por todos. Ah, acá hay algunas fotos que también manda Eddie Martín, la cuenta es @Eddie Martín con doble D, 1976, y donde claramente se ven los resultados ya del avance de una invasión bastante grande. Es decir, hay zonas donde todavía no hay chozas de esteras, pero hay otras zonas donde ya las chozas de esteras están subiendo, ¿no es cierto?, hacia la loma. Y claro, esas son las que me estás pasando, hay que ponerlas. Y están subiendo porque no se ocupa nadie de sacar a la gente. Y de nuevo, sacar a la gente de una invasión es impopular, ¿no? Más popular es que se tiren la loma, pues total, ¿qué importa? Pero con maquinaria pesada, estamos hablando de organizaciones delincuenciales. No, pues sí, es impopular. Entonces, ¿qué hace el ministro del Interior? Nada. El alcalde de Lima dice que están estudiando el caso y que en 2 o 3 semanas tienen una respuesta. Le dijo, ¿pero qué estás estudiando? Si es una invasión a una área protegida y vulnerable. No hay nada. Si fuera un terreno eriazo, efectivamente, el Estado, donde gente desposeída ha invadido, como se ha invadido todo Lima, podríamos incluso decir, bueno, ¿no? Pero que tú delimites exactamente, perfectamente una loma, estableces un santuario para vizcachas en la ciudad de Lima, que no tiene áreas verdes, ¿no es cierto? Y tienes ante tus ojos una invasión manifiesta y nadie hace nada. Acá, ¿quiénes que tienen que intervenir? La ministra del Medio Ambiente. Por lo menos decir algo, pero para Retirarlos. retirar a las personas, el ministro del Interior. Ahí solo entras con policía. El ministro del Medio Ambiente no tiene policía. Ahí no hay policía. Pero sí tiene policía, por supuesto que tiene policía, la policía. Pero la policía no puede irse en una orden. Oiga, pero esta es defensa posesoria. Entonces, si el alcalde de Lima solicita el auxilio de la fuerza pública para retirar de inmediato a las personas que han invadido tierras que son de propiedad del Estado, pero protegidas como área protegida, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, ahí ustedes tienen clarísimo cuál es el problema. No hace nada. No hace absolutamente nada. Y ese es el problema de este gobierno. Nada. Natación. El gobierno de natación. Nada y nada y nada. Entonces, sí, pues, es bien, repito, bien complicado quedarte parado y no hacer nada. Pues no, o sea, acá hay una gestión bien importante que tiene que hacer el Estado peruano y no la está haciendo, que es cuidar sus lomas, ¿no es cierto? No es tan fácil quedarte mirando y decir, bueno, ¿no? Esta gente son traficantes de tierras. O sea, esto no es tan fácil, ¿no es cierto? También, claro, ustedes están pasando todo lo que es las lomas de Mangomarca, ¿no? Eddie Martín denuncia que nada los apoya a nadie. Han solicitado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, a la Municipalidad de Lima, al Ministerio del Ambiente, y bueno, y obviamente a un montón de periodistas nos han pasado las fotos también, que están trabajando en esto, que es un tema patrimonial que no recibe la atención del Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer para poner contenta a la gente? Vamos a decirles que los congresistas ya no van a tener policía. Ya, y de ahí al día siguiente los traficantes de tierras, los choros de las combis, ¿van a desaparecer? No van a desaparecer porque no estás haciendo nada. Yo le he dicho ayer, yo no creo que todos los congresistas necesiten seguridad, francamente. Y hay una dirección en el Ministerio del Interior hace muchos años que evalúa los riesgos persona por persona, caso por caso. Dice, esta persona, en efecto, sí, por la posición que tiene, por los enemigos que tiene, por los intereses que está tocando, en efecto, es vulnerable de ser amedrentada, acosada, etc. Y tienes, por ejemplo, el caso de los fiscales. Está clarísimo. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de interés que hay en hacerle daño físico al fiscal Vela o al fiscal José Domingo Pérez, o a otros fiscales del equipo especial.
Sin embargo, un fiscal de familia o de prevención del delito en otras áreas probablemente no tenga ningún riesgo. Lo mismo con los jueces. Igual tiene que ser con los congresistas. O sea, hay congresistas que no tienen francamente ningún riesgo contra su vida de ninguna naturaleza por el hecho de ser congresistas. Y más bien, en algunos casos, ellos son los que se unen a bandas delictivas, ¿no? El caso de Luciana León, los intocables ediles, era más bien para que nos defendieran de ella, ¿no? No nosotros ponerle seguridad. Pero además hay un fenómeno que va a ser inevitable. ¿Qué pasa si la Policía Nacional dice no le ponemos seguridad al Congreso? Bueno, ya, perfecto. ¿Qué va a hacer el Congreso? Va a contratar seguridad privada, pues. ¿Y saben qué va a pasar? La vamos a pagar nosotros. Porque el presupuesto del Congreso no lo administra el ministro del Interior. Los congresistas aprueban su propio presupuesto. Entonces contratarán más seguridad privada y le pondrán a los congresistas seguridad privada y a la Policía Nacional. Con lo cual, toda la información de inteligencia que recababa la Policía Nacional se acabó. Ya no tienen inteligencia de lo que pasa a través de los custodios de los congresistas. Realmente es una torpeza única, ¿no? Francamente. ¿No? Y además, la discusión ha sido entendida de una manera absurda, ¿no? Bueno, entonces que le quiten a los ministros, ¿no? Es ahí donde Morán los quiere tener, en esa discusión. Lo que tienen que contestarle, ¿usted quiere que no tengamos seguridad? Perfecto, vamos a contratar la nuestra. Pero nosotros queremos que usted tenga resultados de verdad, en materias de inseguridad ciudadana. Que tenga resultados de verdad en un tema tan serio como la invasión de Lomas en Villa María del Triunfo. Donde ustedes no hacen nada porque hacer algo es ser impopular. Y acá nadie va a ser impopular. El Ministerio del Interior ha tenido varios eventos un poco extraños. Estos no son los únicos, ¿ah? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer un operativo en una discoteca en el sur de Lima y decir que habían 120 delincuentes que estaban, ¿eran 120 creo? Algo así, ¿no? 120 delincuentes extranjeros, todos poniéndose de acuerdo para perpetrar crímenes. No, así no actúa la delincuencia, pues, ni acá ni en ninguna parte. Era una pachanga donde había un montón de gente que tenía antecedentes, sí, pues. Pero no eran 120 delincuentes poniéndose de acuerdo en una organización criminal, ¿no? Donde ellos tenían ya incluso un organigrama de la organización. Te matas de la risa. Han deportado a varios que no tenían papeles, sí. A otros que eran delincuentes de otros, sí, también. Pero invadieron una fiesta, punto. Una fiesta privada donde encontraron a personas de otras nacionalidades, no solamente peruanas, sino también venezolanos mayoritariamente y colombianos. Que podían haber cometido delitos, sí. Que alguno de ellos podría estar planeando cometer otros, también. ¿No es cierto? Pero podrían ir a otras fiestas también, ¿eh? Y tener el mismo resultado, por si acaso. Populismo. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque el presidente Vizcarra solo tiene como todo apoyo a su gestión su popularidad. Nada más. Entonces, si se baja 5 puntos de su popularidad, se aterran. Y hay en este momento otras medidas populistas de carácter económico que sí son mucho más peligrosas. Mucho más peligrosas. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, RCD, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; la Radio del Arzobispado; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; AM Tagua, en podcast, y también estamos en los aplicativos móviles, como también la página web. Rosa María, nos están preguntando por el caso del señor Humala. Humala, bueno, voy a terminar con esto, un tuit de la señora Pamela que escribe: la delincuencia avanza y no es culpa de los venezolanos. Son los mismos traficantes de terreno que se están levantando en peso en el santuario de las Vizcachas en Villa María del Triunfo.
Feliz martes, señor ministro del Interior. Vamos a ir hablando de la democracia, de la demagogia del ministro del Interior. Pero en efecto, ayer hablamos del caso de Ollantumala, un nuevo caso. Ollantumala ha mandado una carta bastante dura, ¿no?, al diario El Comercio, diciéndole que no le han dado a él, ni le van a, pidiendo que le den a su carta el mismo titular que le dieron a su acusación, cosa que no va a suceder ciertamente. Pero el punto es este. A ver, el señor José Paredes tenía una amistad con el señor Humala, antigua, que se remonta a sus años de preparación, de estudio en el ejército. Son compañeros de promoción. Esa amistad ha sido pública y notoria. Entiendo que los hermanos Paredes lo acogieron en Arequipa durante los días del Locumba y todo este levantamiento. Entonces había una amistad antigua. El señor Carlos Paredes, hermano de José Paredes, que luego fue ministro de Transportes, le dio trabajo a Nadine Heredia antes de que fueran gobierno, cuando vivía en el Perú. Entonces había una amistad. Muy bien. El señor Paredes llega al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su hermano aparece en toda la investigación del Club de la Construcción como un operador. ¿Entre quiénes? Entre los constructores y el ministro de Transporte. Y el Club de la Construcción, como explicábamos ayer, es un cartel. Un grupo de compañías constructoras en el Perú se pusieron de acuerdo para fingir una competencia que no existía en agravio del Estado. Es decir, fingimos que estamos ofertando nuestros mejores precios para que el Estado se vaya por el mejor precio, cuando todos estamos de acuerdo en cuánto va a poner cada uno, para que uno de nosotros se lleve la obra y a la siguiente vez se la lleve el otro, y así sucesivamente. Entonces, los que estamos en este cartel siempre vamos a tener obra pública al precio que nosotros queramos. Eso se llama cartelizarse. Entonces, este club o cartel existía en el Perú. Tan es así que Marcelo Odebrecht, en declaraciones a los fiscales, dice: yo no inventé nada. Nosotros aprovechamos un esquema que ya existía. Aun cuando las empresas de construcción brasilera no entraban en el mismo tipo de obras del Club de la Construcción, porque ellos apuntaban a megaproyectos. El Club de la Construcción apuntaba a provías nacionales, ¿no es cierto?, obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o por el Ministerio de Vivienda. Ese tipo de saneamiento, etcétera, ¿no? Ese tipo de construcción. Obviamente también había la posibilidad de entrar a veces en otros ámbitos, ¿no?, como el regional y el provincial, supongo, pero básicamente fue durante el gobierno de Humala el MTC, el organismo público que es, digamos, asaltado por el Club de la Construcción a través de estos personajes. Entonces, el Club de la Construcción acepta, porque siempre tienes que tener, porque finalmente alguien se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, algún tipo de complicidad en la entidad del licitante, acepta que un porcentaje de la obra otorgada vaya a estas personas, a estos operadores que incluyen al ministro. ¿Ok? Hasta ahí era la historia. El ministro Paredes salió en televisión negándolo todo, diciendo que los inmuebles que había adquirido, los había adquirido con su trabajo, bien discutible, ¿no? Le redujo los metros al departamento. Daniel Llovera sacó un informe que el departamento tenía más metros que lo que él decía. Los precios, bajaban los precios y los precios subían. Es decir, había una prueba de su enriquecimiento personal. También había pruebas con los testimonios de miembros del Club de la Construcción de cómo había operado durante su mandato como ministro de Transportes, que duró más de 2 años. En ese contexto, el Graña y Montero está por salir en marzo una colaboración eficaz. COSAPI la tiene muy avanzada y otras empresas constructoras también. Y yo creo que habiendo ya prueba suficiente para incriminar a los Paredes, a los dos, a José, que actuaba como operador, y a Carlos, que actuaba como ministro, estos personajes han decidido contar otra versión de la historia. ¿Para qué? Para que ellos reduzcan su condena en, digamos, una colaboración eficaz a la que todavía son aspirantes, porque no se les ha concedido. ¿Y cuál es esa historia? Esa historia es que ellos no pedían para ellos, sino pedían para Ollantumala. Es decir, señor, yo lo pedía para mí. Sí, claro, yo me quedé con un saldo, ¿no? Pero
La plata se la llevó Ollantumala. ¿Y cuánta plata se llevó Ollantumala? Entre 16 y 18 millones de dólares. Y es aquí donde el cuento se pone muy confuso. ¿Por qué? Porque José Paredes se puede ubicar dentro del Palacio de Gobierno con toda facilidad. Era amigo del presidente. Ha entrado muchas veces a la residencia. O sea, ni siquiera, digamos, a las oficinas del presidente, sino a la residencia, a la casa de la familia, digamos, Humala, donde vive el señor presidente, su esposa, donde a veces iban a dormir sus hijos, es decir, a la residencia. Entonces entraba y salía. A cualquier hora. A cualquier hora, porque era su pata, pues su amigo, su pata de la universidad, no, digamos, de la escuela militar, ¿no? Su compañero de armas. Y varios referentes te dicen que en realidad el presidente Ollantumala es un hombre tan chuncho que con la única gente con la que se llevaba socialmente bien era con los de su promoción. Porque lo conocían de chico, porque eran sus amigos. Hay personas así. Entonces, él podía entrar y salir, sí. Bueno, tenemos más. El señor Paredes podía entrar y salir del Palacio, claro, era ministro. Entonces, también se pueden ubicar los dos con mucha facilidad dentro del Palacio de Gobierno. Con registro y sin registro. Hasta ahí el cuento funciona. Pero luego, el cuento es que recibían en sobres de fajos de $10,000 el dinero. Escucha, transferir 18 millones de dólares en fajos de $10,000 en sobres de Manila, tienes que ir más o menos todas las noches, ¿no? Porque no vas a poder. Y porque además, miren, ayer hacíamos el cálculo acá. $1 millón es una maleta grande de viaje. Entonces estamos hablando de 18 maletas. Eso ocupa un espacio físico. Sacar eso de Palacio de Gobierno y transportarlo a un lugar donde te lo escondan, te lo oculten, no es tan fácil, porque tienes que conseguir la gente que lo haga por ti, ¿no es cierto? Que lo quiera ocultar, que tenga dónde ocultarlo, y que lo tenga dónde ocultar hasta que se transforme y lo saques del país o lo conviertas en otra cosa. Entonces, tomemos los casos más conocidos. El caso de Maiman. El caso de Maiman es un colaborador eficaz que le narra a la fiscalía cuál es el tracto del dinero. O sea, a mí, dice, me entregan en mis cuentas de mis empresas en Israel. Y yo transfiero a través de varias plazas en el mundo, pasa por Londres, pasa por Nueva York, etcétera, a Costa Rica, a un tinglado de empresa que yo he montado para que a su vez figure la señora Suela, el señor Toledo como mi socia y compre propiedades en Lima. Entonces ahí tú tienes el círculo completo del tracto del dinero. ¿Quién le dio? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Odebrecht pagaba después de que se concesionaba la obra y en armadas, no te pagaba todo directo. Y en efecto, a través de sucesivos aportes a lo largo de 5 años, entre el 2006 y el 2010-11, Alejandro Toledo junta más de $35 millones de 2 empresas, hasta donde se sabe, Camargo Correa, pero los fuertes de Odebrecht, que es más de $32 millones. Esa es la historia. El caso, por ejemplo, de Alan García. Alan García, sabemos ya, tanto en el caso de Nava como en el caso de Atala, reciben para Alan García, ellos así lo declaran. Pero Alan García tiene una cantidad interesante de inmuebles que no puede justificar con su sueldo de presidente, ni tampoco la vida que tuvo en España, los alquileres, en fin. No se puede justificar con sus ingresos, ni siquiera con sus charlas de orador magistral. Entonces, tú no tienes ahí el tracto del dinero completo, pero por ejemplo, en el caso de toda la banda del MTC, que ahorita está saliendo en libertad, porque hace 3 años que está presa y nadie lo juzga, toda la banda del MTC tiene dinero que no había tocado prácticamente en la banca de Andorra. Y ese dinero era pagado por Odebrecht. El único salto que falta es que ellos digan que era para Alan García. Pero Alan García finalmente no lo tocó por mucho tiempo. Y luego, como reitero, sí, hay signos exteriores de riqueza de Alan García que no tienen justificación alguna. Entonces, ahí tú sí puedes ir construyendo, por lo menos con la prueba indiciaria, un caso. El caso del señor Dionisio Romero y Keiko Fujimori. Dice, yo tengo acá y ha presentado a la fiscalía toda la documentación de cuándo, cuánto y cómo salió de mi banco.
¿Por qué? De la cuenta de Credit Corp sale para acá, el tracto del dinero lo traen de afuera, no sé, exactamente el tracto del dinero completo. Y lo entrega a la fiscalía. Y la fiscalía puede acreditar que Keiko Fujimori recibió ese dinero. Lo que le falta a la fiscalía es, entiendo que están trabajando por lo que nos dijo el fiscal Vela, es seguir ordenadamente los gastos de campaña y ver si Keiko Fujimori defraudó al fisco o no, apropiándose o no de los dineros ilícitamente recibidos. Todavía falta esa investigación. No se ha hecho. Pero ya hay una pista. En el caso de los Humala, si esta fuera una pista sólida, tú tienes que ver dónde se fue el dinero. Y salvo la misma casa que tienen hace 800 años, no hay otra cosa. O sea, uno se siente... Esa casa la compraron cuando no era presidente el señor Humala. Que le prestaron, lo que fuera, pero es la misma casa. Y no hay otra casa, no hay otros bienes, ni hay muchos signos de riqueza que tú puedas decir, bueno, sus conferencias, no ha dictado ninguna conferencia, ¿no? No. Entonces ahí lo que tiene que mostrar, puedes entrar por el otro lado, es decir, mostrar, como el caso de Coteva, ¿no? Primero encontraron las casas, primero encuentran los inmuebles, luego, ¿no es cierto?, se sigue todo el camino hacia atrás y aparece Maiman y completa ya el círculo completo. En el caso de Humala tendrían que probar el círculo completo, y eso es lo que la declaración de Paredes no da. Presumo que es Paredes, porque obviamente es una persona que se coloca él mismo en Palacio de Gobierno, o sea que no da pues la declaración, porque tendría que haber, digamos, un conocimiento, aunque sea ligero, de qué hacía Humala con el dinero. Yo le llevo sobres de Manila pues al jefe, ¿no? Y jefe, ¿y esto cómo va a ser? No, tú no te preocupes. Ya, entonces lo gastó. Gastaste 18 millones de dólares, es mucha plata para que no dejes alguna huella, ¿no? O 16 millones de dólares. Es mucha plata. ¿Dónde está? No, que su campaña, no, ninguna campaña después. No participaron en la campaña del 2016. En esta campaña tampoco han participado. Humala alega que no puede participar porque las cuentas del partido están embargadas. Entonces no hay ninguna posibilidad de establecer en qué se fue la plata o dónde está. Ahora, tendrías que encontrar testaferros que puedan tener el dinero en físico, que ya es más complicado, porque ya digamos, la casa de Humala lo único que falta es que le tumben las paredes y excaven el jardín, porque la han embargado, la han incautado y la han allanado. O sea, todas las medidas posibles se han efectuado sobre el mismo inmueble. No hay más. Entonces, paciencia en la fiscalía, pues se tiene que conocer más. Pero sí, el señor Humala tiene toda la razón de quejarse, porque esta información se filtra a los medios y el testimonio de un testigo no basta. Un testigo, como dicen, un testigo no es testigo. Y no basta solo la corroboración, basta también, ¿no es cierto?, algún tipo de prueba documentaria. En eso Odebrecht, por ejemplo, ha sido muy riguroso. Barata dice, yo no entrego nada si no tengo un papel al lado. My web date, Drowsy, no sé qué. Acá tengo la documentación que prueba lo que estoy diciendo. La plata vino con este dolero la trajo para acá. Es decir, hay toda una... Y vaya que Odebrecht tenía capas y capas y capas para transferir el dinero, ¿no? Usaba offshores, usaba varias offshores, usaba contratistas que inflaban sus gastos para que de ahí saliera para pagar. Tenía un sistema bastante, digamos, sofisticado para obtener estos pagos. ¿Dónde está el sistema sofisticado en el caso de Humala? ¿Dónde está la plata? Show me the money. ¿Pero tú crees que los colaboradores eficaces se jueguen porque se juegan la libertad? Bueno, es que no tienes nada que perder. Si vas a ir preso de todas maneras, por lo menos te la juegas, ¿no? Y cuentas una historia. Ahora, son personas que no están con prisión preventiva, ¿no es cierto? No se ha pedido prisión preventiva para ellos, ni nada. En fin. Bueno, déjenme regresar un ratito al otro tema, porque Eddie Martín ya me ha escrito y me dice gracias a Rosa María Palacios, Radio Santa Rosa,
por comentar las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo por las invasiones de las lomas costeras. Esperemos que las autoridades competentes hagan algo. Y nos dice que todas las lomas sufren tráfico de terreno, no solamente Villa María del Triunfo. Aquí nomás, lomas de Amancaes, lomas del Mirador, lomas de Mangomarca, lomas de Pamplona. Claro, a ver si Morán nos crea un grupo especializado antitráfico de terrenos. Lógico, en vez de tanta demagogia, ¿por qué no hace uno especializado antitráfico de terrenos? Eso es bien complicado y no se está haciendo. Así que gracias a Eddie Martín por seguirnos. En realidad hay mucho que decir sobre las invasiones de terrenos, pero sobre todo de estas, ¿no es cierto? Donde estás tratando de proteger en algo áreas muy vulnerables, ¿no? Pero en fin, 9:05 de la mañana, tenemos preguntas del público. Bueno, sí, hay una preocupación grande, Rosa María, por este coronavirus, ¿no? Miren. Pero hay más preocupación porque el dengue está avanzando acá y sobre todo en la zona de Quillabamba la cosa es muy fuerte y nos están escuchando en Quillabamba. Sobre todo con una mutación del dengue. Miren, Sí. el tema del dengue es muchísimo más grave que el coronavirus. Ujú. Y no le damos ninguna importancia. Hugo Coya escribió este fin de semana, me pareció un artículo muy importante. A ver, coronavirus siempre ha habido. Me dicen, ¿qué? Sí. Lo que hay es un nuevo tipo de coronavirus. Eso es lo que hay. Que efectivamente se origina en China, la mutación de este virus, y que su mortalidad es baja. Más mata la neumonía común, la influencia y otros virus. Hay el temor internacional de que China no esté reportando la verdad. Porque en otras ocasiones, como en el caso de SARS, por ejemplo, China no tuvo el valor de decirle al mundo qué es lo que estaba pasando. Porque tienen problemas de imagen, porque les interesa levantar un hospital en 10 días para que todo el mundo vea que China sí puede contra estas cosas. Es un problema más político, si quieren. Pero por un momento consideremos que por ahora las cifras son ciertas y que son más o menos transparentes. ¿Ok? ¿Que el virus va a llegar al Perú? Va a llegar al Perú de todas maneras. Es que no hay forma de que los virus no lleguen a todo el planeta. Los virus viajan más rápido que las personas. Viajan en nuestros cuerpos y fuera de nuestros cuerpos y se contagia el mundo entero. Eso pasó con la epidemia de AH1N1 que vivimos acá muy de cerca. Incluso yo me contagié. Y acá estoy. Porque, digamos, ¿quiénes son las personas vulnerables a estos virus? Las personas que ya están enfermas. O una persona que tiene una salud muy precaria, una persona adulto mayor, niños pequeños. Esas personas o que están en exposición constante a la enfermedad. En China se han contagiado básicamente médicos que están en exposición constante a la enfermedad. Como las pestes nos aterran y como no hay cura, los seres humanos nos comportamos como nos comportábamos en la Edad Media, ¿no? O sea, el barco que está en Japón, si pudieran tirarlo en medio del mar, lo harían, ¿no? Pero no estamos en la Edad Media. Hay ya sistemas, se supone que en 3 o 4 meses hay una vacuna. Están trabajando a toda velocidad, como hicieron la vacuna para el H1N1. Entonces no hay que asustarse demasiado. Las medidas de precaución que siempre hay que tomar, no ande besuqueándose con todo el mundo, las manos mejor no es cierto? Porque todo esto es contagio por saliva. Entonces hay que evitar, pues, ¿no? La saliva del prójimo encima de la de uno, o la de uno encima de la del prójimo. Eso es básicamente. No le tosa a la gente pues en la cara, tampoco permita que los otros estornuden sobre usted, ya por favor, ¿no es cierto? Tápese la cara cuando estornuda. Las medidas de siempre, porque no solamente se transmite así el coronavirus, se transmiten muchísimos virus. Los virus en general no tienen cura. Los antibióticos no sirven para nada. Con un virus, para nada. Antibiótico mata bacteria. ¿Ok? Virus, no hay antibiótico para virus. Los virus mutan a toda velocidad. Uno puede vacunarse contra algunos virus. En efecto, hay algunos medicamentos, pero básicamente se controlan estas enfermedades controlando los síntomas. A usted le duele la cabeza, le dan algo para dolor de cabeza. Usted tiene fiebre, le bajan la fiebre. ¿Ok? Pero es básicamente control de síntomas. No es otra cosa que eso lo que se puede hacer en este momento.
Así que calma. Y con el dengue hay que tomar las medidas de sanidad. El dengue se transmite por un mosquito. Eso se llama el vector. Hay que matar al mosquito. Eso es lo primero. Entonces, si usted tiene una batea grande donde almacena el agua, cada 2 días tiene que botar el agua y rasquetear su batea con una escobilla. ¿Por qué? Porque el animalito, ¿no? El mosquito, deja sus huevitos. Sus huevitos se demoran 7 días en convertirse en de nuevo mosquito. ¿Y qué pasa con el mosquito? ¿El mosquito es malo? ¿El mosquito tiene la enfermedad? No. El mosquito pica a alguien enfermo, ¿ok? Transporta la enfermedad y vuelve a picar a alguien sano y lo contagia. Ese es el problema. Entonces tenemos que controlar al mosquito para que primero no le pique a los sanos. ¿Ustedes han visto a la gente que tiene mosquiteros? No es para que le vuelva a picar al mosquito, es para que ningún mosquito lo pique a él y vaya a picar a otros. Ese es el tema. Se transmite a través de los mosquitos, no a través de la saliva. Entonces hay que matar al vector. Y que dejen pues ingresar a los que fumigan, porque hay mucha gente que... Así que es, no entra nadie, no señora, porque en realidad si en su casa hay alguien enfermo, usted por no dejarlo entrar a la persona que fumiga, lo que está haciendo es que esa persona que está enferma en su casa está contagiando a todo el barrio. Sí. Porque alrededor de esa persona que está enferma no puede haber mosquito. Porque si pica mosquito esa persona, ese mosquito pica a otra persona y transfiere la enfermedad. Entonces hay que controlar el vector, como se ha hecho siempre en el Perú. Siempre, por si acaso. Ahí vamos. Bueno, ahora sí, 9:11. Nos vamos, porque yo he hablado sin parar 1 hora, no hay derecho. Es otro precio, ¿eh? Es otro precio. Teníamos, como les digo, invitado a Diego García Sayán, no ha podido venir, el pico y placa le jugó una mala pasada. Hay que recordarle siempre a nuestros invitados que hay pico y placa. Entonces, por favor, fíjense bien antes de venir y salir temprano. Nos vamos. No se olviden que esta radio vive de ustedes, vive de la divina providencia. Así que, por favor, colaboren con nosotros en Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, a través de un cuadradito que dice PayPal. Entran ahí con su tarjeta de crédito, nos ponen algo de plata que la vamos a usar muy bien. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.